Muy buenas noches, amados hermanos, amadas hermanas. Bienvenidos una vez más a esta transmisión en vivo y en directo de Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de ministerio, muy agradecido con el Padre por la oportunidad que nos da de servirle a través de la disertación de la palabra. Un martes más de Facebook Live. Les recuerdo que los martes y los jueves estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de Facebook Live, así como MP Radio, nuestra plataforma radiofónica. Gracias le damos al Señor por esta nueva oportunidad. Les recuerdo que los martes y los jueves estamos analizando un megatema. Lo hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. De eso estamos hablando todos los martes y los jueves. Y hoy corresponde que le demos seguimiento a un tema que iniciamos la semana anterior y está relacionado con la muerte. La muerte es un tema que no a todas las personas les gusta conversarlo. Hay creyentes que le huyen al tema de la muerte. Hay creyentes que no quieren que ni se les predique acerca de la muerte. Yo conozco congregaciones donde no se habla de la muerte y la muerte es algo tan natural, y yo creo que la muerte es lo más seguro que todo el ser humano tiene en este planeta, porque de que vamos a morir, vamos a morir. Y el problema no es morir, de eso es de lo que estamos hablando en estas sesiones. Y hemos estado hablando precisamente acerca de la muerte. Una cosa es lo que dice el mundo. El mundo está lleno de mentiras y de falacias que vienen de las tinieblas y tienen engañado al hombre acerca de lo que es la muerte. Pero a mí la Biblia, si yo quiero la verdad de las cosas, yo tengo que venir a la palabra del Señor, y es la que a mí no me miente. Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44 nos dice: cuando yo el Hijo del Hombre venga otra vez, la gente será entregada a sus banquetes y a sus fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Es muy importante leer este texto siempre al inicio de estas sesiones. ¿Por qué? Porque les recuerdo que el mundo se divide en dos grandes grupos, y el grupo de los hijos e hijas de Dios tienen que estar vigilantes, atentos a todo esto que estamos hablando y que está relacionada con la segunda venida de el Señor a este mundo. Esta infografía que tenemos en pantalla para los que nos están siguiendo a través de la plataforma audiovisual, ya hemos analizado algunas señales de Mateo capítulo 24, pero interesantemente la amplitud de la señal no lo encontramos en Mateo. Jesús en Mateo nos da apenas un vistazo o una descripción de las señales. Pero cuando vamos a Apocalipsis y hacemos los empates o las correspondencias entre cada señal, encontramos que hay un sello de los primeros que aparecen en el capítulo 6 y que son correspondientes con esas señales de Mateo capítulo 24. Analizamos la primera señal que Jesús nos da, que es la apostasía, y va de la mano con el primer sello de Apocalipsis. Luego analizamos la segunda señal de Mateo, que son las guerras, y está relacionado con el segundo sello de Apocalipsis. Encontramos la tercera señal en Mateo 24 y va de la mano con el tercer sello. Y ahora nos encontramos analizando la muerte. Recuerde que la muerte es un subproducto de todas aquellas causas que van a provocar la extinción del ser humano, desde las mismas guerras, hambres, pestilencias, fieras salvajes, suicidios, enfermedades, qué sé yo. Y estas van de la mano con el cuarto sello del Apocalipsis, el cual el cuarto jinete se llama muerte, y muerte va acompañado de un quinto jinete que es infierno. ¿Qué es lo que estamos haciendo?
Estamos analizando el jinete número 4 para posteriormente analizar el jinete número 5, porque la muerte y el infierno aparecieron juntos, están trabajando juntos y se van a ir juntos. Dijimos la semana anterior que la muerte, o sea, el jinete número 4 para Apocalipsis, es el salario que el impío recibe por su maldad. Eso lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. La muerte es un salario. La salvación es un regalo. La muerte es el salario para el impío. La salvación es el regalo para el hombre y la mujer pecador que, consciente de su condición, vienen rendidos ante el único que puede sacarlos de esa situación tan triste y son arrebatados de la condenación eterna. Dijimos que la muerte es una separación. La muerte no es una extinción. Y eso lo vamos a analizar a nivel de detalle en esta sesión, porque es mentira que cuando la persona muere todo se acaba. Eso es una de las mayores mentiras que Satanás ha utilizado muy bien a lo largo de las generaciones, donde muchos han sucumbido ante esta falacia. Y decíamos que como la muerte es una separación, puede ser una separación física en el momento en que la persona fallece, como también puede ser una separación espiritual, porque el hombre que no tiene a Cristo en su corazón está muerto espiritualmente. Dicho de otro modo, usted ve en este momento a muchas personas en la calle que tienen una aparente vida física, pero su vida espiritual está totalmente inerte. Han fallecido espiritualmente. Por eso Jesús decía que la única manera de revertir esa muerte espiritual es a través del nuevo nacimiento. Jesús constantemente nos dice en los evangelios: yo estoy para darles vida y vida en abundancia. Eso es lo que el Señor quiere hacer con el hombre, y esa es la decisión que cada persona tiene que tomar. Quiero entrar ahora a otras consideraciones que están relacionadas con la muerte, y una de ellas es una que ha pululado por siglos y está relacionado con lo que muchos consideran el ángel de la muerte. En muchas culturas hay una idea la cual presenta a un ángel de la muerte, y ese ángel recibe diversos nombres según la cultura o según la secta que lo predica, la secta que lo recibe. Sin embargo, a mí la Biblia no me habla en ninguna parte de un ángel de la muerte. El ángel de la muerte no existe. Lo que sí existe es ángeles ejecutando el juicio por mandato de Dios. Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes, porque ya dijimos que la muerte no es un ángel y no existe el ángel de la muerte. La muerte, amado hermano y hermana, no es un ángel. Cuando vemos ángeles que están llevando muerte en diferentes textos de la Biblia, son ángeles al servicio de Dios que están ejecutando sus juicios. En el libro de Apocalipsis encontramos a los ángeles trabajando muy cumplidamente todos esos mandatos del Señor. El Señor opera a través de la instrumentalidad. Por ejemplo, recordamos en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículo 23, la última noche que los hebreos están esclavizados en Egipto, dice la palabra del Señor: el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel destructor, o sea, exterminador, como aparece en otros textos, entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. La plaga número 10 consistía en acabar con el primogénito de los seres humanos y con el primogénito de los animales egipcios. Por eso se le dijo a los hebreos que en sus casas embarraran sangre de un cabrito en los dinteles y en las orillas, o sea,
en los tres lados del marco de la puerta, cuando el ángel del Señor, por mandato de Dios, pasara por esa casa y viera la sangre rociada, la muerte no iba a llegar a esa casa. Eso tiene una grandísima connotación espiritual porque, como vamos a concluir más adelante, la muerte no tiene poder sobre el creyente. Vean qué increíble hasta donde ha llegado el Señor en su gran amor por sus hijos y sus hijas, que ahora es Jesús el que tiene el poder sobre la muerte y sobre el infierno. Eso lo vamos a analizar más adelante. Por ejemplo, cuando vamos al Salmo 78, el Salmo nos dice sobre ellos, hablando de Dios, sobre ellos desató el furor de su ira, derramando dolor y enemistad. Contra ellos mandó un ejército de ángeles destructores, ángeles ejecutando juicio divino sobre el ser humano. En el segundo libro de Reyes, como para que nos quede claramente ejemplificado lo que estamos analizando, en el capítulo 19, versículo 25 del segundo libro, dice que esa noche el ángel de Dios fue y mató a 185,000 soldados del ejército asirio, y a la mañana siguiente el campo estaba lleno de muertos. El Señor envía a un ángel para cegar la vida de estos enemigos de los hebreos. Vean qué importante y qué claro tiene que quedarnos con ese asunto del ángel de la muerte, que no existe. Eso es una mentira que el mundo allá afuera hoy en día se la cree. La Biblia no me dice tampoco que anda un ángel de la muerte buscando vivos a quien llevarse. No es verdad que cuando la persona va a morir hay alguien sentado a la par, el ángel de la muerte esperando que la persona agonice para llevárselo o para acompañarlo. Eso no es cierto. Eso no tiene sustento bíblico. Ya hemos dado totalmente la claridad de lo que es la muerte y cómo es que funciona bajo el mandato de Dios. Ahora, pero la Biblia sí me describe de una manera muy hermosa a los ángeles de Dios llevándose o escoltando a esa parte inmaterial del ser humano, a esa parte eterna que no muere, porque recuerde que los seres humanos somos seres tripartitos: alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo es lo que se entierra, el cuerpo es lo que se pudre, el cuerpo es el estuche que abriga el alma y el espíritu. Pero cuando la hija de Dios muere, los ángeles del Señor escoltan al justo y a la justa hasta la misma presencia de Dios. Por eso la muerte de un creyente es muy contrastante con la muerte del no creyente. En los próximos días vamos a estar analizando acerca de la situación de los muertos. ¿Dónde están los muertos? Para empezar, le voy a decir que desde el momento en que la persona muere, si la persona es justa, nunca se volverá a revolver con los injustos como cuando estuvo aquí en la tierra. Si la persona que muere es injusta, nunca más se volverá a revolver con los justos como se revolvía aquí en la tierra. Desde el momento en que morimos, se hace la gran separación entre los buenos y los malos, entre las ovejitas y los cabritos, entre los de la derecha y entre los de la izquierda. Por eso la muerte de un justo y de un injusto es muy diferente. Y es el mismo Jesús, vamos a analizarlo más adelante. Le voy a dar solamente una pincelada. En Lucas capítulo 16, versículo 22, donde Jesús está corriendo el velo de la muerte, nos está enseñando qué es lo que sucede en el más allá. Jesús es el único que nos ha enseñado a los seres humanos cuál es la verdad detrás de la muerte. Es una mentira, es una falacia, es un engaño que alguien nos diga que murió, fue al otro lado y que volvió para contarnos todo lo que ocurrió. Eso no es verdad. Eso lo hizo Jesús, y también el apóstol Pablo nos lo contó en un relato cuando él fue apedreado allá en Iconio y en Listra. Pero nadie, absolutamente nadie más, ha ido al otro lado a decirnos cómo es ese asunto
después de la muerte, porque el que muere, hermano y hermana, no vuelve. Vean lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 22. Tiempo después Lázaro murió y los ángeles del cielo, uno, vinieron, dos, lo llevaron y tres, lo pusieron en el mejor lugar en el banquete al lado de Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado. Vean qué contraste entre la muerte de un justo y de un injusto. La muerte del justo, indistintamente cómo viviera en esta tierra, en el momento de morir, los ángeles vinieron y se lo llevaron, no su área corpórea, porque todavía no ha sucedido la resurrección de los muertos, que va a llegar a darse en un momento determinado, pero la persona que muere, como lo veremos más adelante, inmediatamente es llevado o escoltado a la presencia de Dios. Pero vean que la muerte del hombre rico pasa sin ton ni son. Lo tomaron, lo llevaron a su tumba y ahí quedó. Sin embargo, el texto es claro cuando nos cuenta que el muerto rico, en el momento que se va de este mundo, inmediatamente es atormentado. Pero más adelante vamos a estar hablando acerca de ese concepto. Lo que quiero que nos quede claro es que ese asunto del ángel de la muerte no existe. Lo que sí nos dice la palabra del Señor es que en el momento en que el justo muere, los ángeles vienen y lo llevan directamente a la presencia de Dios. Algo muy importante también con el tema de la muerte que también nos tiene que quedar claro, y es otra gran mentira que nos han contado allá afuera. Hay sectas que son especialistas en mentirles a sus feligreses, en traerles falsas esperanzas, en embotarlos. Y lo que más me preocupa es que esos feligreses se creen esas grandes mentiras. Mentiras como, por ejemplo, lo vamos a ver ahora, de que todo ser humano cuando muere va al seno de Tatica Dios. Eso no es verdad. La Biblia tiene clarísimo lo que sucede con unos y con otros. Algo muy importante también de hacer notar es que nunca ha habido muerte antes de la aparición del pecado. Vean qué increíble. Muchos científicos, muchos que dicen que saben y no saben nada, nos estuvieron hablando mucho tiempo acerca de dinosaurios, acerca de muerte antes de la aparición del hombre. Nos hablaron de bestias que existían antes de que el hombre apareciera en el mundo y que esas bestias y esos seres, esos animales, se extinguieron, o sea, murieron en determinado momento. Eso es una mentira, porque la muerte aparece en el momento en que el pecado aparece. La muerte ejerce su dominio sobre la tierra y sobre todo ser creado, todo ser vivo, a partir del pecado en el Edén. Dicho de otro modo, antes del pecado no pudo haber existido muerte. Y el apóstol Pablo es muy claro, por si nos ha quedado dudas, o si usted le sigue creyendo a los científicos, o si usted quiere seguirle creyendo a un montón de personas que están bateando, como decimos aquí en nuestro país. Vean lo que dice la palabra del Señor, a la cual yo le creo y yo predico. Romanos capítulo 5, versículo 12. La palabra del Señor dice que por el pecado de un hombre, el pecado entró en el mundo. Y por el pecado llegó la muerte. Y como todos pecaron, la muerte ha pasado a todos. Si todavía a usted le quedaba duda, pues Romanos 5:12 es muy claro. Cuando usted tenga una duda, cuando usted tenga una desconfianza, cuando usted tenga una inquietud, por favor, vaya a la Biblia. Vaya a la palabra del Señor. La Biblia no le va a mentir. El pecado de un solo hombre es el que produce que la muerte entre a este planeta. Y por el pecado de ese hombre que introdujo la muerte, pues todos nosotros entonces fatídicamente estamos destinados también a morir. La muerte es un padecimiento que todo ser humano irremediablemente tiene que padecer hasta la segunda venida de Jesús, cuando la muerte ya va a desaparecer para siempre en el lago
de fuego. Y hemos venido hablando a través de las primeras señales de Mateo capítulo 24, aparejadas con los sellos de Apocalipsis, que la muerte llega al ser humano a través de algunos subproductos que son parte precisamente de la desobediencia humana. Y vean que, por ejemplo, cuando hablamos de las guerras, cuando hablamos de las hambres, de las pestes, de los accidentes, cuando hablamos de las enfermedades, los suicidios, los abortos, diferentes causas que se dan, pues todas son provocadas o nos llevan precisamente a la muerte de las personas. Algo muy importante también que quiero conversar con usted en esta noche acerca de la muerte a la luz de la Biblia. Lo que a usted le hayan contado, lo que usted haya leído, lo que usted haya escuchado, haya visto, qué sé yo, lo desconozco. Yo le estoy diciendo a usted lo que dice la palabra del Señor en cuanto a la muerte. Y algo muy importante es que la muerte tiene una misión a lo largo de los siglos y es el fracaso de la iglesia, porque generación tras generación ha sucumbido ante el poder de la muerte física. Claro, han venido cristianos a este mundo y han partido de este mundo. ¿Por qué? Porque la muerte también le llega a creyentes y no creyentes. La muerte le llega a la bonita como le llega a la fea. La muerte le llega al niño como le llega a la niña. La muerte le llega al acaudalado como aquel que no tiene absolutamente nada. Ya lo vimos con el rico y Lázaro en Lucas capítulo 16. La muerte, hermano y hermana, llega a todas las generaciones. Y la muerte presume y pretende que los cristianos de esa generación mueran y que ahí se acabe el evangelio. Pero bendito Dios, porque otras generaciones van surgiendo de generaciones anteriores para que la iglesia continúe. El mismo Jesús decía que absolutamente nada iba a acabar con su iglesia, porque aunque unos que estuvieron antes de nosotros llevaron el estandarte, la estafeta del evangelio y hoy no están, hoy es nuestra responsabilidad hacer exactamente lo mismo. Y el día que usted y yo también vayamos a morir, pues otros se van a levantar también para llevar el evangelio a toda criatura, mientras el Señor mantenga en vivo la era de la gracia. Jesús decía en Mateo capítulo 16, versículo 18, voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte puede vencerla. La muerte no puede vencer la iglesia. Aquella autoridad que el hombre le dio a la muerte en el huerto del Edén, Jesús se la quita a través de su propia muerte y su resurrección. Ahora es Jesús el que tiene el control, y Jesús dice que aunque vengan cristianos y se vayan cristianos, siempre habrán otros que se levanten para que su iglesia se mantenga viva, para que su iglesia ponga en juicio al inconverso, para que su iglesia lleve el mensaje de salvación. La iglesia, amado hermano y hermana, no va a desaparecer. La iglesia siempre va a estar vigente. Algo muy interesante que también quiero conversar con usted acerca de la muerte está relacionado con una reflexión que hace el rey Salomón. Recuerden ustedes que Salomón, en el libro de los Proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Cantares, Salomón hace una serie de reflexiones acerca de la vida, acerca de nuestras relaciones humanas, acerca del amor, acerca de lo bonito, acerca de lo feo, lo que el hombre vive, los crasos errores que el hombre comete, lo que a Dios le agrada respecto a cómo desea que el hombre se conduzca. En fin, Salomón, en su base inteligencia, que al final de su vida no le sirvió de mucho, hizo grandes análisis acerca de los modelos conductuales del hombre, y en un momento Salomón decide reflexionar acerca de la muerte. La conclusión final que Salomón hace en cuanto a ese fatídico suceso que nos llega a todos es que sin distingo alguno todo ser humano muere. La conclusión a la que Salomón llega hace 3000 años es algo que no necesita hoy ser probado.
usted ve en las noticias cómo mujeres hermosas mueren, cómo hombres muy ricos dejan este mundo, cómo deportistas, niños, en fin, cualquier persona está sujeta a la muerte, sea creyente o no sea creyente. Y la conclusión de el rey Salomón es muy interesante y quiero conversarla con usted en esta noche, porque humanamente hablando, Salomón empieza a ver los modelos conductuales de las personas y qué piensan las personas en su contexto acerca de la muerte. Entonces, yo extrapolo lo que Salomón hizo hace 3000 años con lo que sucede hoy. ¿Qué piensa las personas del siglo XXI respecto a la muerte? ¿Piensan de la misma manera que las personas en la época de Salomón? ¿Ha cambiado en algo el criterio del ser humano en cuanto a la muerte? Humanamente hablando, muchos consideran hoy en día que la muerte es el fin de la vida y que por tanto, si después de esta vida no hay nada, entonces la vida hay que disfrutarla. Las personas carnales allá afuera, en cuanto a la muerte, se dividen en dos grandes grupos. Hay un grupo que cree la mentira de que todo ser humano, indistintamente bueno o malo, va directamente donde tatica Dios. Ese es un grupo que luego lo vamos a analizar. Yo quiero analizar ese otro grupo de impíos que consideran que la muerte es el fin de todo y que entonces, si yo voy a morir, antes de mi muerte, yo tengo que disfrutar mi vida, hacer lo que me dé la gana con ella, tratar de sacarle el jugo al máximo, porque solo una vida tengo. Usted escucha allá afuera muchos eslogan que van sobre esta línea. Disfrute, viva, haga lo que quiera con su existencia, vida solo hay una, viva su vida, tal vez mañana sea tarde, porque es interesante, nos hablan de disfrutar una vida, pero a la misma vez nos hablan de una fatalidad. ¿Por qué? Porque nos dicen que después de esa vida no hay nada. Entonces el concepto hasta se vuelve fatídico, porque la presunción es que lo único bueno es lo que yo voy a lograr mientras esté vivo en esta tierra. Entonces Salomón en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, versículo 3, empieza a reflexionar acerca de la muerte y lo que el hombre y la mujer carnal allá afuera concluyen en cuanto a este evento. Vean lo que dice Salomón, Eclesiastés capítulo 9, versículo 3. Dice la palabra del Señor: buenos y malos, religiosos y descreídos, o sea, los que no creen en nada, blasfemos y justos, tienen el mismo final. Aquí no está descubriendo nada nuevo que no se sabía desde la muerte de Adán o la muerte del primer hombre que aparece registrado en la Biblia, que en este caso es Abel. Y no es nada nuevo para usted y para mí hoy en día. Cualquier persona va a morir. Parece muy injusto, dice Salomón, que sea igual el destino de todos. Por eso es que los humanos no se preocupan más del bien, sino que eligen su camino de locura, pues no tienen esperanza. Al fin y al cabo, lo único que les espera es la muerte. Eso que estamos leyendo no es lo que creemos los hijos e hijas de Dios. Tenemos que leerlo con mucho cuidado. Cuando terminemos de analizar el libro de los Proverbios, vamos a analizar el libro de Eclesiastés. Por ahora, lo que quiero que nos quede claro es que Salomón recoge lo que el ser humano carnal, impío, inconverso, piensa acerca de la muerte. El impío llega a la consideración, cuando usted conversa con una persona que no es cristiana, hágale la pregunta: ¿qué es para usted la muerte? ¿Qué piensa? Su mamá, su tía, su compañero de trabajo, su vecina, su compañero de estudio. Pregúntele, ¿qué es la muerte? Y usted se quedará boquiabierto con la gran cantidad de respuestas que las personas tienen. Pero algo que todos concluyen allá afuera es que
la muerte, como es el fin de todo, entonces yo durante lo que me quede de vida, que no sé cuánto es, voy a hacer toda la loquera y la locura que sea posible. Por eso Salomón decía, no se preocupan del bien. Lo único que hacen es elegir la locura. Claro, cuando usted le da rienda suelta a todos sus instintos carnales, pensando que después de esta vida ya no hay nada más, por supuesto que lo que uno menos hace es el bien. Jamás una persona allá afuera que no conoce al Señor va a hacer lo bueno mientras le llega el momento de su partida. La gente está disfrutando al máximo, llena los estadios, llena los conciertos, llena los centros comerciales, los sitios vacacionales, los salones de baile, toda perdición habida y por haber, va a estar más preocupado por pasarla bien. Eso es lo que el ser humano hace toda su vida, trata de pasarla bien. Se queja de tanto trabajo, que yo me merezco un descansito, que yo me merezco un traguito, que yo me merezco una orgía, que yo me merezco portarme mal, porque paso tan enfermo, paso tan preocupado, paso con tanto enredo. Fue muy interesante una vez que pasó lo de la encerrona del COVID-19, cómo en el momento en que se abrieron otra vez todos los espacios públicos, cómo la gente eran como pajaritos salidos de las jaulas y la gente empezó a hacer las barbaridades que durante un tiempo se había sentido cohibida de hacerlas porque ya tenían el permiso de las autoridades para poder salir de los encierros a los que estuvimos durante algún tiempo. La gente, dice Salomón, que no tiene esperanza porque el impío y la impía, hermano y hermana allá afuera, no tienen esperanza de nada. Ven a la muerte como algo tan fatídico, como algo tan triste, que mejor antes de que eso llegue, siendo lo único que le espera al ser humano, entonces mejor hagamos lo que sea posible por pasarla bien. Por eso ese concepto de el muerto al hoyo y el vivo al bollo, por lo menos aquí en nuestro país se dice de esa manera, es una mentira, es un refrán tan mentiroso, porque lo que dice es que entonces la persona que se muere, ¿qué hay que hacer? Enterrarla y se acabó. Pero el que está vivo, aquella persona que no ha muerto todavía, pues que disfrute antes de que la vayan a llevar también al hoyo. Eso es una mentira de las mejores que Satanás se ha inventado y que ni él mismo las cree. En el contexto del apóstol Pablo, allá por la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 32, el apóstol Pablo tuvo que lidiar con muchas ideas erróneas de su contexto, de pensadores y de aparentes hombres sabios de su época, principalmente los atenienses, y había un segmento de pensamiento que se llamaban los epicúreos. Los epicúreos son los que hasta el día de hoy piensan que usted y yo tenemos que comer y beber porque mañana vamos a morir. Ese era un pensamiento que existía en el contexto de Pablo, y cuando Pablo lo menciona en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, cuando habla de la resurrección de los muertos, el apóstol Pablo lo que está citando es al libro de Isaías, el comamos y vivamos, que mañana moriremos, no era nuevo en el contexto de Pablo. Ya 700 años antes de Cristo, habían muchos que pregonaban precisamente esa filosofía. ¿Qué es comer y beber que mañana voy a morir? Voy a hacer lo que me dé la gana, le voy a dar rienda suelta a todos mis instintos, porque en cualquier momento la muerte me va a llegar y entonces en vez de perderme todo lo que pueda hacer, cuando esté muerto no voy a poder hacer nada. Mejor entonces lo hago ahora en vida. Cuando vamos al libro de Isaías, solamente para que nos quede claro el concepto que toma el apóstol Pablo, Isaías capítulo 22, versículo 12 y 13 dice: el Señor, Dios Todopoderoso, los llamó a arrepentirse, a llorar, a lamentarse y a rasurarse la cabeza, dolidos por sus pecados, y a vestirse de saco penitencial para mostrar arrepentimiento. A eso ha llamado Dios
al ser humano. Lo hizo hace 2700 años, lo está haciendo hoy en día. Pero ¿qué sucede? Pero en vez de ello, en primer lugar, cantan, danzan, juegan, comen, beben y dicen, comamos, bebámonos y alegremos. Dicen, ¿qué más da si mañana moriremos? Vean qué interesante. Ese concepto epicúreo ya venía desde antes en el Antiguo Testamento. Ese concepto es el mismo concepto hoy en día. El Señor está llamando al ser humano a que se arrepienta, a que llore, a que se lamente, a que muestre el luto por su vida pecaminosa, que venga en arrepentimiento buscando a Dios. Pero ¿qué está haciendo el hombre allá afuera? Olvídese. Al hombre no le interesa arrepentirse. El hombre allá afuera está feliz con la vida que lleva. El hombre allá afuera va a encontrarse desprevenido, desprotegido y desubicado y desenfocado cuando Jesús venga por segunda vez. Lo va a encontrar en otra cosa. El hombre allá afuera no quiere nada con Dios. El hombre quiere hacer lo que le da la gana. Usted lo encuentra cantando, lo encuentra danzando, lo encuentra jugando, lo encuentra comiendo, lo encuentra bebiendo. Eso es lo que el hombre está haciendo allá afuera. Entonces es aquí cuando esa mentira la han abrigado tanto que alegrémonos. Porque, ¿qué pasa? Voy a alegrarme hoy porque mañana voy a estar muerto. Eso es lo que Salomón está analizando respecto a esta mentira que el ser humano ha abrigado y ha acogido. Claro, por supuesto, el hombre carnal siempre va a tomar aquello que le sirve y va a desechar aquello que no le sirve. Se va a amontonar con aquellos que le dicen lo que ellos quieren escuchar y que les permitan y le toleren vivir la vida que ellos quieren vivir. Pero la palabra de Dios, como lo vamos a ver más adelante, rebate, la palabra de Dios trae al suelo estos argumentos que no tienen fundamento, que no se pueden sostener y que vienen de las tinieblas. Por eso es interesante este concepto de que hago lo que me dé la gana con mi vida hoy, porque mañana voy a morir. Claro, es muy bonito, porque en primer lugar, lo que le dice al ser humano allá afuera es que después de la muerte no hay nada más. O sea, la persona muere y se fulmina, se extingue. En segundo lugar, mejor aún, no hay juicio, no hay castigo, no hay cielo, no hay infierno, no hay resurrección, no hay eternidad, no hay que portarse bien como esos panderetas, no hay que golpearse el pecho, no hay que ir a la iglesia, hay que hacer lo que a uno le dé la gana, no hay que santificarse. Charita cara le dicen a uno de borracho que tenés y no toman ni una gota de licor. Charito sé con ese cuerpo, en vez de ponerlo ahí a ganar todo el placer que usted desee, exponerlo a todo lo que usted quiera, y no lo hace. Eso el mundo se lo dice a los creyentes mañana, tarde y noche. Pero nosotros, a la luz de la Biblia, vamos a analizar esos conceptos totalmente claros. El mundo de hoy vive exactamente igual a la Jerusalén antes de ser invadida por Babilonia. Cuando Isaías está hablando acerca de esto, precisamente Jerusalén, el reino del sur, la casa de Judá, estaba a punto de ser invadida por Babilonia. Y es interesante porque la gente no estaba teniendo claro que los babilonios se estaban aproximando, que el juicio de Dios iba a llegar ante tanta pecaminosidad, ante tanta aberración. El Señor los iba a castigar y ellos, en vez de poner atención a la voz de Dios, en vez de escuchar a los profetas, en vez de leer los tiempos y lo que estaba sucediendo, entonces estaban confiados en sí mismos, como muchos allá afuera. La gente está confiada en sus logros, la gente está confiada en su dinero en el banco, la gente está confiada en esa casa tan bonita que tiene, la gente está confiada en esos paseos que constantemente realiza, la gente está confiada en su belleza, la gente está confiada en su juventud, la gente busca toda distracción para mantenerlo por lo menos un ratito alegres y contentos, y de la mano
tienen una mirada fatalista acerca del futuro, porque el concepto es: disfruto de la vida, que es lo único que tengo, porque en cualquier momento alguien se la va a llevar. Ese es el concepto humano allá afuera. Ese era el concepto del reino del sur, de Jerusalén, en el contexto de Isaías. Es el mismo pensar de nuestros hombres y mujeres allá afuera en nuestro siglo, en nuestra generación. Vea usted que no ha cambiado absolutamente nada. Siguen pensando lo mismo. ¿Por qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a santificarme? Soy muy joven. Cuando sea viejo, entonces yo me acerco a la iglesia, me pongo a cuentas con Dios para que Él me lleve al cielo. Todos esos criterios y esos pensamientos son humanos, carnales y diabólicos. Digamos las cosas exactamente como son. Lo que más nos preocupa es cuánta gente hay engañada abrigando este tipo de filosofías y este tipo de ideas. La lástima es que un día no muy lejano van a tener que darse cuenta del error en el que se encontraban, pero cuando eso suceda no habrá absolutamente nada que hacer. Habrá pasado la gracia y en ese momento están preparados para la ira. Salomón continúa con el análisis de la muerte. Les recuerdo, para los que recientemente se incorporan a esta transmisión en vivo, estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma de Facebook Live y de MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Hoy estamos llegando ya a completar la Biblia en formato audio dramatizado. Ya hoy están programándose 1189 capítulos de la Biblia, 2378 melodías, 1189 capítulos de la Biblia. Usted tiene en este momento más de 3500 tracks sonando en MP Radio. Cada 13 días la Biblia se escucha completa en MP Radio. Cada 13 días usted puede escuchar la totalidad de los capítulos de los 66 libros que componen el canon de la palabra del Señor. Estamos en escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Sin embargo, estamos hablando de la muerte y hemos tenido que entonces ir a Apocalipsis. Ahora estamos analizando una reflexión de Salomón en cuanto a la muerte, porque es importante que a la luz de la palabra le quede a usted y me quede a mí claro la verdad de las cosas. Le vuelvo a reiterar, lo que su abuelita le ha dicho, lo que usted escucha en la ciencia, lo que usted ve en videos o en películas acerca de la muerte, hermano y hermana, si no tiene fundamento bíblico, tiene que desecharlo. La Biblia es la única que tiene autoridad para decirle a usted y a mí cómo es que son las cosas. Salomón en Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, continúa con el análisis de la muerte y nos dice Salomón. Salomón está repitiendo el criterio humano en cuanto a la muerte. Ahora Salomón dice, no hay mucho de donde elegir, aunque para cualquiera que está unido con los vivos hay esperanza. Por eso digo, más vale plebeyo vivo que rey muerto. Ciertamente un perro vivo es mejor que un león muerto. Ese es otro dicho que el mundo tiene allá afuera. ¿Para qué quiero yo un león muerto? Mejor dice perro vivo. Ese es el concepto que tiene el ser humano, que mientras esté vivo disfrute, porque una vez que ya esté muerto, por más linda que sea usted, por más adinerado que sea usted, por excelente deportista que sea usted, después de muerto, nada de eso le sirve, absolutamente nada. Ese criterio es el que prevalecía en la época de Salomón y ha prevalecido en toda la historia humana. Te portes bien o te portes mal, vas a morir y se acabó. Entonces, ¿para qué te vas a portar bien? Mejor pórtate mal y entonces, claro, todos nos vamos a morir. Se muere el bueno y se muere el malo. Después, entonces hagamos lo malo. ¿Para qué cuidarnos? ¿Para qué santificarnos? ¿Para qué agradar a Dios? ¿Para qué ir a la iglesia? Si vamos a morir como los impíos, entonces vámonos todos de fiesta. Apague y vámonos. Y es que es interesante cómo el mundo y cada cultura se ha acomodado
a esas filosofías tan mentirosas. Por ejemplo, hay un proverbio italiano, tal vez usted lo ha escuchado en algún momento. El proverbio italiano dice: una vez que el juego se acaba, el rey y el peón van al mismo cajón. ¿De qué está hablando el proverbio? Del ajedrez. Cuando usted tiene las fichas sobre la mesa, usted empieza a mover el alfil y mueve la torre, usted mueve ahí, la reina, mueve el rey, qué sé yo. Es interesante porque cuando ya el juego se termina, ¿qué hace usted con todas las fichas del ajedrez? Van a dar exactamente al mismo cajón donde se guarda el juego. ¿Qué es lo que nos dice el proverbio? Que tanto el rey como el plebeyo van a terminar en el mismo lugar. Van a terminar siendo sepultados. No hay más para esos dos. Sea bueno, malo, bonita, fea, grande, pequeño, gordo, flaco. Todos tienen el mismo final. Y esa es una mentira que en las siguientes sesiones tenemos que conversar para que nos quede claro. El día de mañana usted escuche este concepto. Usted, con toda la autoridad y a la luz de la palabra, usted tiene que rebatir estos pensamientos que lo que están haciendo es engañar a las personas, y cuando se den cuenta ya va a ser muy tarde. Por eso tenemos, le decía yo a usted en un principio, tenemos dos tipos de personas. Aquella persona que vive su vida a su antojo, presumiendo que una vez que muera ya no hay nada que hacer. Ese es un grupo. Pero también tenemos un segundo grupo de impíos que, autoengañados, que se autoconsuelan, que se autonombran hijos de Dios, amantes de la religión. Entonces ellos tienen su filosofía de que todos los seres humanos van al cielo, de que ninguna persona va a ir al infierno porque su líder hace 30 años les dijo que el infierno no existe, que entonces la única pena del hombre es ser alejado de la presencia de Dios, pero cuando eso llegue, Dios le va a dar un bono a esa persona para que tanto los buenos y los malos sigan revueltos en el cielo y en la eternidad con Tatica Dios. Y vuelvo a reiterarle, eso, hermano y hermana, es una mentira. Y le voy a decir por qué. Porque el mismo Jesús en Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, desmiente esa mentira. Vean lo que dice el Evangelio de Juan. No se sorprendan de lo que les digo, dice Jesús, porque va a llegar el momento en que los muertos oirán mi voz y saldrán de sus tumbas. Entonces, número uno, los que hicieron lo bueno volverán a vivir, dice Jesús, y estarán con Dios para siempre. Ese es un grupito. Pero dice Jesús ahora, pero los que hicieron lo malo volverán a vivir, ¿pero para qué? Para ser castigados. ¿Cómo es posible que las grandes sectas mundiales allá afuera, que pregonan un cristianismo, que tienen a Jesús como su máximo referente, que dice que creen en Dios, en la existencia de Dios, y utilizan la misma Biblia que usted y yo? Algunas sectas le adicionaron libros de naturaleza humana, cero inspiración divina. ¿Cómo es posible que, si están pregonando al mismo Dios, si tienen como referencia a Jesús, omitan Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, donde es Jesús, no es Pablo, no es Pedro, no es David, no es Betsabé, es Jesús el que lo está diciendo? Y dice el Salvador que después de la muerte las personas se separan en dos grandes grupos, y el que hizo lo bueno, dice, estará con Dios. El que hizo lo malo también va a volver a vivir. No es que se va a quedar en el limbo, volverá a vivir para ser castigado. ¿Cómo es posible que se brinquen esos dos versículos? ¿Cómo es posible que no los prediquen en sus liturgias? ¿Cómo es posible que lo escondan y simplemente le dicen a la gente lo que la gente quiere oír? Claro, por eso esas sectas traen evangelios baratos,
Por eso ese tipo de religiones no son confrontativas, no ponen al hombre contra las cuerdas, no lo ponen a decidir, no le hablan a su libre albedrío, no le hablan a su poder de decisión. Simplemente lo que le crean al ser humano es una falsa esperanza. No te preocupes. Cuando te mueras, vas para el cielo. Y usted lo oye en cantidad de personas hoy en día. Vamos a los funerales de impíos, de hombres y mujeres que murieron sin Dios y sin esperanza. Y en esos funerales lo primero que escuchamos y esas falsas esperanzas, expectativas que le damos a los familiares, ¿cuál es? No te preocupes, ya tu mamita está en un mejor lugar, ya tu papito dejó de sufrir, ya tu hija está en los brazos del Eterno. Tranquila, nosotros los vivos somos los que seguimos sufriendo, porque ya ellos se encuentran en este momento en un lugar y en una eternidad para siempre jamás. Se nos adelantaron, están mejor que nosotros. ¿Cómo es posible que torpemente nosotros vayamos a un funeral a decir este tipo de barbaridades cuando a mí Jesús en Juan capítulo 5, versículo 28 y 29 me dice que el impío que muere sin Dios y sin esperanza en ese momento está siendo atormentado en el infierno? Eso me lo dice la Biblia. Como también me dice que el hombre y la mujer que mueren creyendo en el Señor están en ese momento en la presencia de Dios mismo, porque así lo dice la Biblia. Vean las clases de torpezas que abundan en el mundo. Y tenga usted mucho cuidado, amado hermano y hermana. Y con eso voy a terminar, porque ya el tiempo nos alcanzó. Tenga usted mucho cuidado de cuando usted da un pésame. Tenga mucho cuidado cuando usted tiene que acompañar a un doliente por el fallecimiento de un ser querido. Tenga mucho cuidado la expresión que usted utilice o lo que usted diga. No le dé falsas esperanzas a nadie. No diga usted lo que no es, porque usted puede estar declarando una mentira con su boca que está totalmente alejada de la realidad. El que tiene oídos para oír en esta noche, amado hermano y hermana, que oiga. Si Dios lo permite, el próximo jueves vamos a seguir hablando acerca de esa reflexión de Salomón en cuanto a la muerte. Y vamos a entrar también a una reflexión muy interesante que hace el apóstol Pablo también acerca de la muerte y de la resurrección, que luego la resurrección es un tema que vamos a tener que verlo totalmente por separado. Pero hay una reflexión muy interesante que hace el apóstol Pablo que va de la mano con la reflexión de Salomón acerca de la muerte y que quiero seguir conversando con usted la próxima sesión, el próximo jueves, si Dios lo permite. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos predicado tu palabra, lo que dice la Biblia, lo que el mundo diga allá afuera, los criterios humanos, lo que diga la ciencia, lo que Satanás anda inventando y la gente anda creyendo, esa es otra historia. Yo voy a la Biblia, yo le creo a lo que dice la palabra del Señor. Gracias, porque una vez más, tu palabra es lámpara a nuestros pies, tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy a las 7 de la noche en MP Radio estarán los pastores Alicia y Juan Enríquez del Ministerio Volver a Empezar de Buenos Aires, Argentina, con su acostumbrado programa de fe en fe, de gloria en gloria. 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina. Le invitamos para que escuche este programa. Es muy ameno, es un programa muy interesante. Hay música, hay palabra, hay peticiones. Si usted tiene una petición, llévela. Ellos estarán orando por las diferentes peticiones que usted quiera exponer. 7 de la noche, hora de Costa Rica, MP Radio. Les recuerdo, toda la Biblia ya está en MP Radio. Ya usted puede escuchar toda la palabra del Señor a cualquier hora del día. Si usted se desvela en la madrugada, no puede dormir, no encienda el televisor, no ponga música de plancha, no se corte las venas. Escuche MP Radio. Cada 2 melodías usted escucha una palabra. Y no sé
si a esa hora en que usted se despertó en la madrugada, usted tenía que escuchar ese capítulo de la Biblia que está sonando en ese momento. Es increíble. En determinado momento estoy haciendo lo que tengo que hacer durante el día y suena un capítulo de la Biblia y yo lo primero que digo, esa porción de la palabra, yo tenía que escucharla y yo no fui a buscarla. El Señor vino a mí con su palabra y me dijo algo que yo tenía que escuchar. Y no solamente escucharla como un oidor olvidadizo, tengo que hacer algo con esa palabra. Así es que le invito para que también extienda la visión, comparta la visión, invite a otras personas a escuchar MP Radio. Es muy fácil, en cualquier buscador del internet, digita ministrodelapalabra.org y ahí inmediatamente ingresa a nuestra página web y está ya escuchando MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Amado hermano y hermana, que Dios les bendiga.